¿Es posible que una persona desarrolle afecto por alguien que la mantiene retenida? Lo hemos visto en películas incluso para niños y de fantasía, por ejemplo La Bella y la Bestia, donde la bella poco a poco se va enamorando de esa bestia que la mantiene encerrada en su castillo. Pero esto no es solo un recurso fantasioso, de hecho hay algo en la vida real que se parece muchísimo y es un fenómeno psicológico conocido como el síndrome de Estocolmo. Hoy aquí en tu rincón mental con SOA te quiero explicar de dónde viene este nombre, qué es lo que explica la psicología al respecto, cuáles son las representaciones a nivel de la cultura popular a través de series y películas que nos mantienen enganchadas con este concepto. Y te prometo que al final de este video vas a mirar con otros ojos esas historias que parecían sacadas de ciencia ficción. Soy Soana García, psicólogo clínico, y antes de empezar me gustaría invitarte a que por favor te suscribas a este canal, actives las campanitas de notificaciones y por supuesto me regales un like porque de esta manera apoyas al crecimiento de este canal y apoyas muchísimo. Y ahora sí, vamos al tema. Vamos a entender de dónde viene el origen del nombre del síndrome del Estocolmo, porque viene de una historia bastante interesante. En 1973, en Estocolmo, Suecia, ocurrió un atraco al banco Credit Banken que duró 6 días. Este fue perpetuado por Jan Olsson y su cómplice Clark Olofsson, quienes entraron y mantuvieron retenido a 4 personas para tratar de llevarse la mayor cantidad de dinero posible. Bueno, obviamente fue todo un proceso mediático, la policía logra capturar a estos secuestradores, pero pasa algo que dejó perpleja a toda la comunidad. Y es que las víctimas no quisieron declarar en contra de estos atracadores. De hecho, mostraron empatía, los defendieron y mostraban desconfianza hacia el grupo de policías, lo cual fue un impacto a nivel de entender qué pasó en las mentes de estas personas para que llegaran a esa posición. Y es ahí donde el criminólogo Nils Bejerot llamó a esto el síndrome del Estocolmo, para tratar de explicar la paradoja del apego hacia una figura que representa una amenaza. Vamos a entender qué es lo que ocurre en la mente de una persona que genera algún tipo de vínculo afectivo con aquella que la mantiene retenida, o lo que es conocido como el síndrome del Estocolmo. Y es que, para empezar, esto es una forma de un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro entiende que si asocio a este sujeto con alguien que está buscando un objetivo, por lo tanto, si yo lo ayudo, colaboro o facilito que esta persona logre ese objetivo, tengo más posibilidades de que me considere un aliado y por lo tanto tenga algún chance de salir con vida de esta situación. Además, al tratar de colaborar o identificarme con esta persona, inconscientemente lo que estoy haciendo es restarle o disminuyendo la carga de agresión que esta persona puede representar para mí. Entre otras cosas porque se genera un vínculo traumático, donde si además este captor tiene momentos intervalentes entre tensión, angustia, pero también de tranquilidad o amabilidad, asocio que entonces esta persona no es tan mala, que de repente sí tiene algo de compasión conmigo. Por ejemplo, algo tan simple como ofrecer un vaso de agua o preguntar, ¿estás bien? Si la persona se cayó o algo, siéntese tranquila, no va a pasar nada, esto es solamente un proceso, no te voy a lastimar. Entonces empiezas a entender o tratar de justificar por qué este captor está haciendo lo que está haciendo y de alguna manera eso hace que generes un vínculo hacia él porque lo entiendes, pero también en tu cerebro
tú crees que no te va a agredir. Por otro lado, tenemos la neurobiología del estrés, en donde cuando estás en un momento de tensión que puede peligrar tu vida, se dispara el cortisol, la adrenalina, toda esta química cerebral que hace que estés realmente tenso. Pero si esto se alterna con esos momentos de amabilidad que hablamos en ese vínculo traumático, también tu cerebro va a bajar un poco esa carga química, lo que hace que se afiance más ese vínculo con este posible agresor que es el cautor, que generalmente, aunque fue el que inicialmente ocasionó que tú estuvieras en esa situación, de alguna forma también es quien te está dando un espacio de alivio y de tranquilidad dentro de este caos. Y esto es algo que, pues, aunque nos sirva como mecanismo de supervivencia para ese momento de tensión, es algo realmente peligroso cuando al salir de ese proceso todavía justifiques y ampares al captor. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la realidad por esos vínculos traumáticos, por esa química cerebral alterada, y entonces no hay forma alguna en que en una situación normal tú justificarías lo que ocurrió, porque esa falsa expectativa de que no te iban a lastimar realmente es una distorsión en donde si estás en un acto de un atraco, una situación como esta, si tú eres un estorbo en el proceso, simplemente eres eliminado o eres una baja efecto de secuelas de la situación. Por lo tanto, no es para el captor prioridad mantenerte a ti segura, simplemente lograr sus objetivos y que tú no hagas un proceso de darte cuenta de eso y justifiques por qué esta persona ha hecho todo lo que ha hecho, es simplemente una consecuencia de una distorsión de la realidad que se tuvo durante todo ese estrés que se vivió durante la situación. Por lo tanto, es algo que posterior al evento se debería tratar a nivel terapéutico para ayudar a gestionar todo lo vivido y poder de alguna manera poner las cosas en su lugar. ¿Y se puede tratar a nivel terapéutico el síndrome del Estocolmo? Pues déjame decirte que al principio puede ser un poco complicado que la persona busque ayuda debido a que no ve ningún problema en haber generado vínculos con el captor, sobre todo si hubo identificación y justificación de lo que éste hizo para lograr su objetivo, aunque tú hayas sido la víctima. Esto lleva a un proceso bastante complejo porque debería encender las alertas rojas en la percepción de la realidad que estás viviendo, puesto que puedes llevar o trasladar estas situaciones a relaciones de pareja donde estés viviendo una situación abusiva, donde haya un secuestrador emocional, un narcisista, una persona que te haga gaslighting, entre otro tipo de relaciones tóxicas en donde tú puedas seguir manteniendo esa conducta de justificación y por lo tanto no busques escapar, porque de alguna manera te sientes atada y al entender por qué el otro actúa así, pues te sientes más seguro, una forma en que tu cerebro te protege del dolor. Porque cuando esta situación es bastante dolorosa de asumir, tendemos a distorsionar la realidad para pegarnos mejor a esta, que es exactamente lo que pasa en la situación del captor con la persona que es víctima y que lleva al síndrome de Estocolmo. Ahora bien, esto es algo que se debe tratar a nivel terapéutico porque te puede llevar a muchísimas situaciones de vida muy complicadas, así como también a sufrir de ansiedad, depresión, entre otras. Ahora, ¿cómo se aborda esto a nivel terapéutico? Pues es muy parecido a lo que se hace con las terapias para atender el trastorno de estrés postraumático, puesto a que tienen muchas similitudes. Básicamente es poder procesar el trauma,
entender lo vivido y agarrar herramientas emocionales que te permitan enfrentar las situaciones de una forma más asertiva y menos dañina para ti. Pero definitivamente es muy importante tratar de entender lo vivido, incluso entender que fue un mecanismo de defensa el vincularse con el captor, pero luego hacer clic que fue un momento de supervivencia, que no puedes mantener en el tiempo esa justificación de lo ocurrido y como que quitar el velo a lo que sucedió, procesarlo, wow, sí, me pasó esto, poder vincular todo lo que estabas viviendo con ese momento específico, entender tus emociones y aprender a vivir con ellas para poder avanzar de una forma más saludable en tu vida y que definitivamente algo como eso no te lleve a repetir patrones en otras áreas que no necesariamente representen un peligro tal cual, pero que puede originarse en escenarios tensos como laborales, relaciones de pareja, familiares, donde pueden desarrollarse mecanismos de relaciones que puedan ser tóxicos y que de alguna manera tú con las herramientas asertivas correctas puedas también lidiar con eso y vivir una vida más saludable. Un caso clásico que podemos ver en la cultura popular y nos representa cómo es la transformación del vínculo es La Bella y la Bestia. ¿Quién no ha visto esa película? Desde pequeñitas muchas la vimos y debo confesar que era fan pero loca de esa película. Sin embargo, al crecer y volverla a ver con mis hijos, la entiendo totalmente diferente a como yo la recordaba. Como esa bella historia de amor entre la bella y la bestia que finalmente se convierte en un príncipe, pero que esconde una complicada dinámica de relación de pareja, porque al principio la bestia la mantiene retenida en contra de su voluntad, mostrando de forma intermitente rasgos de agresividad y mal genio con gestos de bondad, típico en un proceso de generación de apego traumático. Entonces la bella empieza a ver el lado humano de la bestia y se empieza a generar un vínculo. Típica transformación del vínculo en un contexto de control y dependencia. Finalmente, en el caso de ellos, pues termina la historia con un romance que transforma a la bestia en un ser humano. Pero que, quitando esa parte de la historia que generalmente no ocurre en la vida real, estamos analizando cómo se romantiza este tipo de relaciones que empiezan de una forma bastante disfuncional, al punto de ser parte de nuestros estereotipos culturales. Por otro lado, tenemos algo mucho más reciente que generó gran conmoción a nivel mundial y fue La Casa de Papel. Aquí tenemos uno de los personajes que es Mónica, que era una de las secuestradas en este robo del banco. Y empieza a confundir pequeños gestos de atención y amabilidad por parte de uno de los secuestradores, que era Denver, y empieza esa interpretación de señales distorsionadas y la creación de un vínculo que luego lleva a una relación de pareja bastante intensa, en donde incluso ella llega a asumir el seudónimo de Estocolmo, representando su máxima expresión, cómo se originó la dinámica de esa relación. Ahora sí, es bien importante aclarar que en los manuales diagnósticos que utilizan los expertos en salud mental como psicólogos o psiquiatras para poder generar un diagnóstico a un paciente, el síndrome del Estocolmo no se encuentra estructurado ni en el DSM-5, que es el manual diagnóstico utilizado en América, ni el CIE-10, que es en el que se utiliza en Europa. Ahora bien, aunque no es oficialmente un término de estos manuales, sí es una forma popular con la cual se suele describir este patrón de comportamiento bastante curioso que sucede en estos casos.
Sin embargo, hay estudios como los de Nanjak y colegas en el 2008 que revisaron casos documentados de este tipo de eventos y no lograron como encontrar un patrón o un criterio específico que logre poner en manifiesto cómo se desarrolla este síntoma o exactamente las características de este. Por otro lado, también tenemos estudios que refuerzan que este tipo de patrones conductuales también se encuentran en relaciones de pareja en donde hay algún tipo de control. Por lo tanto, se entiende que lo que conocemos como el síndrome del Estocolmo es un cuadro clínico que no es cerrado, sino que es un patrón de respuesta que combina el estrés, el apego y la supervivencia. Así que no es un diagnóstico oficial, pero se utiliza en criminología, psicología social y en la cultura popular para poder entender o darle un nombre a ese fenómeno de vínculo con los captores en caso de retención involuntaria. Algunos expertos en salud mental critican cómo muchos medios utilizan el nombre del síndrome del Estocolmo de forma demasiado común o aplicándolo incluso a situaciones que realmente no se ajustan a la definición como tal de este síndrome. Por otro lado, tenemos explicaciones que nos demuestran que el trasfondo de este síndrome del Estocolmo no es realmente un síndrome, sino un proceso de adaptación a la supervivencia de una situación que realmente representa una amenaza para el individuo. Lo que sí nos queda claro es lo poderosa que es nuestra mente para transformar el miedo en vínculo, la desconfianza en apego y la amenaza en un refugio ilusorio donde nos sentimos más protegidos y capaces de salir adelante de esa situación tan perjudicial y que amenaza nuestra vida. El síndrome del Estocolmo nos muestra qué tan compleja puede llegar a ser la mente humana. ¿Y qué tan delgada es esa línea entre el amor, el miedo y la dependencia? Sobre todo si está en un contexto de presión extrema. Así que la próxima vez que vayas a ver La Bella y la Bestia o un capítulo de La Casa de Papel, recuerda que detrás de ese trama que busca romantizar esas relaciones tóxicas de pareja que pueden iniciar bajo un contexto bastante complejo, donde uno de los protagonistas de la pareja tiene una posición de poder, de control, en donde mantiene bajo coacción a una persona que en toda regla es la víctima, pero que genera algún vínculo, se esconde una verdad bastante interesante, un proceso psicológico muy complejo que busca simplemente la adaptabilidad y la supervivencia. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si no lo has hecho todavía, te pido que por favor me regales ese like, compartas a quien le puede interesar y que me escribas en los comentarios si tú te ves capaz de justificar a una persona que te retenga en contra de tu voluntad y que te haga pasar por una experiencia como las que hemos mencionado a lo largo de este video. Me encantaría leer tu opinión. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Rincón Mental con Soa.